Hay días en los que uno despierta con un peso que no sabe explicar. No duele el cuerpo, pero algo dentro está cargado, como si la mente hubiera pasado la noche peleando guerras invisibles. Abres los ojos y ya estás agotado. No has dicho una sola palabra y ya estás emocionalmente cansado. Es ese tipo de silencio pesado que nadie más nota, pero que tú sientes como si llevaras una piedra en el pecho. Y aún así, la vida te pide moverte. Te levantas. Agarras el teléfono. Mensajes sin responder. Noticias que solo amplifican el ruido. Redes sociales llenas de vidas perfectas que no se parecen en nada a la tuya. Y lo peor es que lo haces sin pensar. Es automático. La rutina se convierte en una manera de no sentir, o de sentir menos. Es una distracción constante, un intento desesperado de escapar del torbellino que está adentro. Pero el caos sigue ahí. Rabia que aparece sin motivo. Miedo de cosas que aún no pasaron. Tristeza que creía superada, pero vuelve en oleadas. Cansancio crónico, emocional, profundo. Y te preguntas, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así si en teoría todo está bien? El problema es que nadie nos enseñó a entender nuestras propias emociones. Vivimos como si caminar por dentro fuera territorio peligroso. Reprimimos, huimos, nos distraemos, pero nunca nos detenemos realmente. Entonces las emociones se acumulan, se mezclan, se confunden. Y lo que era un simple malestar se transforma en tormenta. Una tormenta que no sabes nombrar pero que te arrastra igual. A veces sientes rabia, pero en realidad es miedo. A veces sientes tristeza, pero en realidad es cansancio. A veces sientes vacío, pero en realidad es falta de dirección. Y como no lo entiendes, el caos crece. Se convierte en tu modo automático de vivir. La vida se vuelve una especie de piloto automático emocional. Reacciona sin pensar, habla sin procesar, decides desde la angustia. No vives, sobrevives. Ir flotando en medio de emociones que no comprendes es como navegar sin mapa. Y eso, tarde o temprano, te rompe. Hay una sensación muy particular que acompaña a este caos. La de estar a la deriva. Como si fueras un barco sin timón, movido por corrientes que no elegiste. Y la verdad es que así se siente cuando no entiendes lo que pasa dentro de ti. Estás vivo, sí, pero no estás presente. Respiras, pero no diriges tu vida. Y llega un momento en que te haces la pregunta que todos evitamos. ¿Existe un camino para entender este caos? ¿Hay una forma de hacer que las emociones dejen de manejarme? ¿Puedo llegar a sentir calma sin tener que huir de mí mismo? Lo más sorprendente es que la respuesta no viene de una aplicación, ni de un libro moderno de psicología, ni de un gurú digital. La respuesta viene de hace casi 2000 años atrás. De alguien que enfrentó un caos mucho más grande que el nuestro. Que gobernó un imperio en crisis. Y aún así logró encontrar una calma interna que hoy seguimos admirando. Y ahí empieza la entrada de Marco Aurelio. Un hombre rodeado de guerras, traiciones, enfermedades, pérdidas. Y que aún así dejó un mapa para atravesar el caos emocional humano. Cuando uno piensa en emperadores, se imagina poder, ejércitos, riqueza, lujos. Pero Marco Aurelio no encaja en esa imagen. No era un hombre que buscaba gloria, ni un líder obsesionado con la dominación. Era, ante todo, un observador de sí mismo. Un hombre que, en medio del mayor caos posible, decidió mirar hacia adentro. Y es aquí donde la historia se vuelve sorprendente. Porque mientras nosotros intentamos sobrevivir a la avalancha de emociones que sentimos cada mañana, él vivió una vida rodeada de caos mucho más brutal. Guerras interminables, traiciones internas, pandemias que devastaban ciudades enteras, crisis políticas, pérdidas personales que hubieran derrumbado a cualquiera. Y aún así, Marco Aurelio no se quebró por dentro. ¿Su secreto? Un pequeño libro, que en realidad nunca escribió para nosotros. Un diario privado. Un diálogo íntimo consigo mismo. Ese diario se convirtió en Meditaciones, una obra que, sin quererlo, dejó una ventana abierta hacia la mente de un emperador que lidiaba con un caos que hoy no podemos ni imaginar. Y lo fascinante es que al leerlo, reconocemos algo, su mundo interno, se parece al nuestro. Porque Marco Aurelio también dudaba. También temía. También se sentía abrumado. También se despertaba sin ganas. También cargaba culpas, frustraciones y batallas que no podía controlar. Pero en vez de huir, decidió escribir. Decidió observar. Decidió pensar. Decidió gobernarse a sí mismo antes de gobernar a un imperio. Su filosofía no nació en un templo, sino en tiendas de campaña en medio del frío,
al pie del combate. No nació desde la comodidad, sino desde la urgencia emocional. Y es por eso que sus palabras todavía hoy nos atraviesan. Una de sus ideas más potentes fue esta: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones sobre ellas. Parece simple, pero es una revolución. Porque sugiere algo que a muchos nos cuesta aceptar. Que nuestro sufrimiento no depende tanto de lo que pasa, sino de la historia que nos contamos sobre lo que pasa. Cuando alguien te critica, no duele la frase, duele el significado que tú le das. Cuando alguien se aleja, no duele el hecho, duele lo que crees que eso dice sobre ti. Cuando la vida cambia, no duele el cambio, duele tu resistencia a aceptarlo. Marco Aurelio lo entendió profundamente. Y por eso escribió una y otra vez recordatorios para sí mismo. Para no reaccionar desde el impulso. Para no perderse en la emoción. Para no convertirse en esclavo de aquello que no podía controlar. Pero lo más importante es esto. Marco Aurelio descubrió que tenemos mucho más poder interno del que creemos. No poder sobre el mundo. No poder sobre las personas. No poder sobre los resultados. Sino poder sobre nuestra percepción. Sobre nuestra actitud. Sobre nuestra forma de interpretar lo que nos sucede. Ese es el punto de inflexión. Ese es el momento en que uno entiende que no necesita cambiar toda su vida para encontrar calma. A veces solo necesita cambiar la forma de mirar la vida. Y así como él escribió meditaciones para no perderse en su propio caos, este es el momento en que nosotros usamos sus palabras para empezar a encontrar sentido en el nuestro. Si Marco Aurelio tuviera que darte una sola herramienta para empezar a dominar tus emociones, sería esta: la perspectiva. La capacidad de cambiar la forma en que interpretas lo que te pasa. No para mentirte, no para justificar lo injustificable, no para pensar positivo, sino para ver la realidad sin distorsiones, sin dramatismo, sin catástrofe y sin autoengaño. La perspectiva es el primer paso porque es el que desbloquea todos los demás. La emoción nace de una interpretación. La interpretación nace de una percepción. Y la percepción se puede entrenar. Eso significa que, aunque no puedas controlar cada cosa que te ocurre, sí puedes controlar cómo la ves y, por lo tanto, cómo te afecta. Imagina un despido. La reacción automática es sentir fracaso, miedo, vergüenza. Pero si lo miras desde otra perspectiva, también es un punto de reinicio, una puerta que se abre, un espacio para reordenar tu vida. El evento es el mismo, pero la carga emocional cambia según el ángulo desde el que lo mires. Imagina una crítica. La interpretación fácil es me atacan. La interpretación madura es me están mostrando algo que puedo mejorar, o la opinión de esta persona no define mi valor. Cuando cambias la mirada, la emoción se desinfla. Imagina un conflicto interpersonal. Tu mente te dice, me están faltando al respeto. Pero otra perspectiva puede decir, esta persona está actuando desde su propio miedo, su propia inseguridad, su propio caos interno. En lugar de reaccionar, comprendes. Lo que Marco Aurelio proponía no era negación, era distancia. Un pequeño espacio entre lo que ocurre y lo que sientes. Ese espacio es libertad. Ahí es donde dejas de ser reactivo y empiezas a ser dueño de tus emociones. El estoicismo enseñaba algo muy poderoso. Tú no sufres por lo que pasa, sufres por la historia que te estás contando. Y cuando la historia cambia, tú cambias. La perspectiva te permite ver el cuadro completo, no solo el detalle que te hiere. Te permite recordar que lo que hoy parece un desastre, mañana puede ser una bendición disfrazada. Que lo que hoy duele, mañana puede convertirse en sabiduría. Y que lo que hoy te rompe, puede ser exactamente lo que necesitabas para crecer. Pero aquí viene la parte clave. Cambiar la perspectiva no significa ignorar tus emociones. Significa comprenderlas. Cuando te despiden, puedes sentir miedo. Cuando te critican, puedes sentir incomodidad. Cuando te decepcionan, puedes sentir tristeza. Nada de eso es débil. Nada de eso es incorrecto. Tus emociones no son enemigas, son señales. La perspectiva no apaga la emoción, la ilumina. Te ayuda a ver qué está pasando y por qué. Te permite separar el hecho del drama. Te da claridad para responder, en lugar de reaccionar. Ahí es donde empieza el verdadero dominio emocional. Cuando ya no eres esclavo de tu interpretación inmediata. Cuando tienes la capacidad de pausar, respirar y mirar desde otro ángulo. Marco Aurelio lo repetía constantemente. La mente se adapta y convierte en su beneficio cualquier obstáculo. Eso es perspectiva. Eso es poder. Eso es libertad interior.
Y ahora que puedes ver que la raíz de tus emociones está en tu interpretación, estás listo para avanzar hacia la siguiente lección. Aceptar lo que no puedes controlar. Si la perspectiva te enseña a mirar de otra forma, la aceptación te enseña a soltar aquello que nunca estuvo bajo tu control. Y aquí es donde muchas personas se equivocan, porque confunden aceptar con rendirse. Pero para Marco Aurelio, y para cualquier persona que busca calma interna, aceptar no es resignarse. Aceptar es dejar de pelear con la realidad. La realidad siempre gana. Puedes luchar contra ella, negarla, empujarla, gritarle, pero al final, la realidad sigue siendo la realidad. Y tú terminas agotado. El estoicismo observaba el sufrimiento humano con una claridad casi quirúrgica. La mayor parte de nuestro dolor emocional no viene de los hechos, sino de nuestra resistencia a los hechos. Te duele más perder algo cuando te aferras. Te duele más la ausencia cuando niegas que alguien se fue. Te duele más la incertidumbre cuando intentas controlar lo incontrolable. Te duele más el cambio cuando te empeñas en que todo sea como antes. Aceptar no elimina el dolor, pero elimina la fricción, la batalla interna, el desgaste que hace que la emoción se vuelva insoportable. Marco Aurelio lo escribió una y otra vez. Si no está en tu control, entonces no es tuyo. Y esta frase puede sonar dura, pero es liberadora. Porque cuando entiendes lo que no es tuyo, automáticamente recuperas energía para cuidar lo que sí lo es. ¿Cuántas veces sufriste por decisiones que no eran tuyas? Por personas que no podías cambiar. Por resultados que no dependían de ti. Por escenarios que no podías prever. Por emociones que intentaste reprimir en lugar de comprender. Aceptar significa soltar el volante de aquello que nunca manejaste. Aceptar que no puedes controlar el clima emocional de otros. Aceptar que no puedes impedir que alguien te decepcione. Aceptar que no puedes garantizar que todo salga como imaginaste. Aceptar que no puedes vivir una vida sin pérdidas, sin cambios, sin incertidumbre. Aceptar también tus emociones. Tus miedos, tus tristezas, tu enojo, tu confusión. Son tuyos. Están ahí por una razón. Negarlos solo los hace más fuertes. Marco Aurelio enseñaba que la aceptación no es pasividad. De hecho, es lo contrario. Aceptar la realidad te permite actuar con claridad, en lugar de actuar desde el pánico. Cuando aceptas, ves las cosas como son, no como quisieras que fueran. Y solo cuando ves con claridad puedes decidir bien. Aceptar no es caer de rodillas. Aceptar es ponerte de pie, sin fantasías, sin ilusiones, sin negaciones. Es mirar la vida a los ojos y decir: está bien. Esto es lo que hay. ¿Qué puedo hacer con esto? La aceptación es el punto donde la energía deja de desperdiciarse. Donde la mente deja de luchar contra lo inevitable. Donde tú vuelves al presente. Y aquí aparece un poder silencioso. Cuando aceptas lo que no puedes controlar, te vuelves dueño absoluto de lo que sí puedes controlar. Tu actitud. Tu respuesta. Tu calma. Tu paz interna. Ese es el núcleo secreto del estoicismo. No controlas lo que pasa, pero controlas quién eres cuando pasa. Y cuando esto se vuelve parte de ti, estás listo para el siguiente nivel. Aprender a habitar verdaderamente el único momento que existe. El presente. Si la perspectiva te permite ver las cosas de manera distinta y la aceptación te libera de lo que no puedes controlar, la presencia te enseña a habitar el único espacio donde realmente puedes actuar, el ahora. La mayoría de las personas viven atrapadas en un tiempo que no existe. Recordando el pasado con culpa o nostalgia. Imaginando el futuro con ansiedad o fantasías de seguridad. Y mientras tanto, la vida pasa. El momento que tienes delante de ti, con todo su potencial, se escapa entre tus dedos. Marco Aurelio entendía esto profundamente. No porque la vida moderna existiera, sino porque la mente humana siempre ha tenido la misma tendencia: divagar, anticipar, temer, lamentar. El emperador escribía: no te inquietes por el futuro, porque te enfrentarás a él si has de hacerlo con la misma razón que ahora usas para el presente. Estar presente no significa ignorar el pasado ni despreciar el futuro. Significa actuar desde la claridad del instante que vives. Es aquí donde radica la verdadera serenidad. Porque solo en el presente puedes elegir cómo responder, cómo moverte, cómo sentir. Solo aquí puedes transformar tu mundo interno y tus acciones externas. La práctica de la atención plena no es moderna. Marco Aurelio la practicaba sin saberlo. Observar los pensamientos, notar las emociones, comprender la cadena de causas y efectos,
todo mientras enfrentaba las decisiones de un imperio. Y nos enseña algo esencial: la presencia es una disciplina, no un regalo. Requiere constancia y práctica diaria, incluso en los momentos más simples. Piensa en tu vida diaria. Cuando respondes un mensaje con irritación, cuando reaccionas a un comentario que te molesta, cuando dejas que el miedo te paralice, ¿dónde estás? Casi nunca en el presente. Siempre perdido entre lo que fue o lo que podría ser. Y cada momento que pasas así, pierdes un pedazo de tu libertad interior. Pero la atención al presente cambia todo. Te permite observar sin juzgar, sentir sin ahogarte, actuar sin impulsividad. Te enseña a responder en lugar de reaccionar. A moverte desde la calma interior en lugar de desde el caos emocional. Vivir en el presente también significa apreciar lo que ya tienes. No esperar a que las circunstancias sean perfectas para sentir satisfacción. No posponer la gratitud hasta que la vida mejore. Cada respiración, cada pensamiento, cada gesto cotidiano es un terreno fértil para el dominio emocional. Y la práctica constante de esta presencia transforma lo ordinario en extraordinario. Marco Aurelio nos invita a recordar: el tiempo que desperdicias en preocupaciones es tiempo perdido para vivir. No hay otra manera de experimentar la vida que no sea aquí y ahora. Cada instante es una oportunidad para elegir tu respuesta, para alinear tu mente y tu corazón, para ser fiel a tus valores. Al aprender a estar presente, también comienzas a observar tus emociones con claridad. Ya no te arrastran sin rumbo. Ya no reaccionas automáticamente. Comienzas a sentir, a comprender, a integrar. Cada emoción se convierte en una señal, no en una sentencia. Cada momento se convierte en un campo de práctica, un lugar donde entrenas tu libertad interior. Y así, la atención plena no es solo una técnica de relajación. Es el corazón del dominio emocional. Es la llave que conecta perspectiva y aceptación con acción consciente. Porque solo desde el momento presente puedes aplicar lo aprendido, responder desde la sabiduría y no desde el impulso. El presente es tu espacio de poder. Aquí resides. Aquí eliges. Aquí vives. Hasta aquí hemos aprendido a mirar con perspectiva, aceptar lo que no podemos cambiar y habitar plenamente el momento presente. Ahora llegamos a dos lecciones fundamentales que conectan nuestro mundo interno con el externo: la acción virtuosa y la conexión con el todo. La cuarta lección: la virtud, es el corazón de la filosofía estoica. Marco Aurelio escribía: que tus acciones sean en conformidad con lo que es correcto. La virtud no se trata de perfección moral ni de cumplir con estándares externos. Se trata de coherencia interna, de actuar según tus valores más profundos, incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie observa, incluso cuando nadie lo reconoce. Cuando nuestras acciones reflejan nuestros principios, sentimos una armonía interna que ninguna circunstancia externa puede arrebatar. Cuando actuamos en desacuerdo con ellos, sentimos un malestar sutil pero persistente, como si algo dentro de nosotros nos recordara que hemos perdido nuestra brújula. Imagina la situación cotidiana: enfrentar un conflicto en el trabajo. Puedes ceder a la ira, a la frustración o a la necesidad de demostrar que tienes razón. O puedes actuar desde la virtud, mantener la calma, hablar con claridad y respeto, buscar soluciones en lugar de alimentar problemas. El resultado externo puede ser igual o diferente, pero tu mundo interno se fortalece. Aquí radica la verdadera eudaimonía, bienestar que nace de la integridad, no de la suerte ni del reconocimiento. La quinta lección se conecta con la anterior y amplía nuestro horizonte: la conexión con el todo. Marco Aurelio nos recordaba: recuerda siempre que eres parte del universo, un componente de un conjunto ordenado. Nuestra tendencia natural es vernos como individuos aislados, sujetos a nuestras propias preocupaciones y dramas. Pero cuando reconocemos nuestra interconexión con los demás y con el mundo que nos rodea, nuestra perspectiva se amplía. Ya no nos sentimos víctimas de la vida, sino participantes en un sistema más grande, donde nuestras acciones importan y nuestras decisiones tienen eco. Esto genera compasión, empatía y responsabilidad. Nos permite tratar a los demás, y a nosotros mismos, con humanidad, entendiendo que todos enfrentamos desafíos y cometemos errores. La conexión con el todo también incluye la naturaleza y la historia humana. Los estoicos veían al ser humano como parte de un ecosistema, no separado de él. Cuando reconocemos nuestra pertenencia al mundo natural, nuestras emociones se alinean con un ritmo más amplio, más estable. Sentimos menos ansiedad, más calma y un sentido de propósito profundo. Y Marco Aurelio iba más allá: nos invita a considerar nuestro rol en la historia, nuestra responsabilidad hacia generaciones pasadas y futuras.
Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja, escribió. Todo está interconectado, nuestro bienestar individual está ligado al bienestar colectivo. Juntas, la virtud y la conexión con el todo nos enseñan a vivir con integridad y responsabilidad. Cada acción virtuosa no solo fortalece nuestro carácter y calma nuestras emociones, sino que también contribuye al tejido del mundo que compartimos. Cada reconocimiento de nuestra interconexión nos hace más conscientes de nuestras elecciones y más empáticos hacia los demás. De esta manera, la filosofía estoica deja de ser teoría y se convierte en práctica cotidiana. Cada interacción, cada decisión y cada gesto se convierte en un campo de entrenamiento para nuestra libertad interior. Marco Aurelio nos recuerda que la vida no es solo sobrevivir, es vivir con sabiduría, con coherencia y con conciencia de que somos parte de algo más grande. Virtud y conexión con el todo son, en esencia, la guía para transformar nuestras emociones en aliadas, nuestra vida en un acto consciente y nuestro mundo interior en un refugio de serenidad y propósito. Volvemos al inicio. Te despiertas una mañana más, miras el reloj, respondes mensajes, revisas noticias. Todo parece igual, y sin embargo, algo ha cambiado. La tormenta emocional que antes te arrastraba sin aviso, ahora es diferente, ya no te define, ya no te controla. Has aprendido a observar, a pausar, a mirar con perspectiva, a aceptar lo que no puedes cambiar, a habitar plenamente el momento presente. Has integrado la acción virtuosa y la conexión con el todo. Cada lección, cada práctica, cada momento de autoobservación ha comenzado a transformar tu manera de relacionarte con el mundo y contigo mismo. Ya no eres víctima de tus emociones, sino navegante consciente de ellas. La tristeza, la ira, la frustración, el miedo, todas están ahí, y está bien. Pero ahora tienes espacio entre lo que sientes y cómo decides responder. Ahora puedes elegir tu acción, tu pensamiento, tu actitud, incluso en medio de la tormenta. La libertad interior no es un concepto abstracto, es tangible, se experimenta en la rutina diaria. Cuando alguien te irrita, ya no reaccionas automáticamente. Cuando un contratiempo aparece, lo observas con curiosidad antes de decidir. Cuando te critican, respiras y recuerdas que la interpretación que das al evento es tuya, no de ellos. La libertad interior se vive en las pequeñas elecciones cotidianas, no en grandes gestos heroicos. La práctica continua es la clave. Observar tus emociones, ampliar tu perspectiva, aceptar lo que no puedes controlar, estar presente, actuar con virtud, reconocer tu conexión con el todo, cada una de estas acciones es un músculo que se fortalece con el tiempo. No siempre es fácil. Habrá días de reactividad, de impulsos, de pérdida de claridad. Eso no es fracaso, es parte del proceso humano. Marco Aurelio mismo reconocía estas fluctuaciones, recordándonos que la práctica no busca perfección, sino consciencia y constancia. Integrar todas estas lecciones significa que la calidad de tu vida ahora depende de la calidad de tus pensamientos y elecciones. Cada decisión se convierte en un acto de libertad. Cada emoción, en una señal para comprender y aprender. Cada momento, en un campo de práctica para la sabiduría interior. Ya no buscas evitar el dolor o las dificultades, los enfrentas con ecuanimidad, entendiendo que forman parte del viaje, que te enseñan, que revelan la profundidad de tu carácter y la fuerza de tu integridad. El nuevo tú no es un ser sin emociones ni sin problemas. El nuevo tú es un observador consciente, un navegante de su mundo interior, un ser capaz de transformar los vientos emocionales en dirección hacia tus valores más profundos. La tormenta sigue ahí, pero ahora es un paisaje que contemplas con atención plena, no un enemigo que te arrastra sin control. La filosofía de Marco Aurelio nos recuerda que el dominio emocional es un camino, no un destino. Cada día ofrece nuevas oportunidades para practicar, en los gestos simples, en las decisiones ordinarias, en las relaciones, en la atención al presente. Cada día, con disciplina y reflexión, te acercas un poco más a la libertad interior que todos buscamos. Y en ese espacio de libertad, en esa capacidad de elegir tu respuesta en lugar de reaccionar automáticamente, descubres el tesoro más valioso. Una vida que refleja lo mejor de ti, no a pesar de tus emociones, sino gracias a la sabiduría que has cultivado en relación con ellas. Como escribió Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y ahora, gracias a la práctica constante de perspectiva, aceptación, presencia, virtud y conexión, ese poder está en tus manos, listo para guiar cada día, cada acción y cada emoción hacia una vida plena, consciente y verdaderamente libre.